dicho que explicara cómo se sentía en la meditación profunda, pero la realidad es que él, justo cuando iba a meditar y meterse en el campo espiritual, él podía manifestar a través de energías, a través de otras energías, y podía percibir de un momento a otro, en minutos nada más, podía percibir cómo estaba la tierra separada, cómo su campo espiritual se extendía, y mayormente todo lo que había en el campo espiritual esta misma mañana era completamente luminoso. Él me había dicho que explicara a la gente lo que él sentía o lo que él veía a través de la meditación profunda. Y yo tenía que explicar a los jóvenes curiosos que él se sentía que había adentrado como en un pequeño bosque donde mayormente había muchas siluetas blancas de hombres y de mujeres. Y todas las siluetas que él había visto y percibido eran totalmente entidades de los jinn. Los jinn en el Islam, en el Sagrado Corán, como podéis ver algunos si querían entender sobre todo este tema, no todos los jinn se dejan manifestar en la realidad para que sean vistos. De hecho, no le gustan que sean vistos, pero la única manera de acceder a ellos es a través de nuestra purificación del alma en el campo espiritual. Nosotros podemos percibir a los jinn, podemos percibir cuántas entidades hay. Entonces, él mismo había dicho que en la meditación profunda había percibido muchas entidades de jinn, que eran hombres y mujeres y que mayormente eran todos de luz. Él me había dicho que cuando se había ido a lo lejos, cuando había tirado a la izquierda, había como una pequeña muralla donde había otros tipos de jinn diferente a los jinn que había visto que eran de luz. Los jinn que eran oscuros eran jinn malévolos o jinn que estaban acostumbrados a realizar acciones un poco rebeldes, o sea, cometían algunos pequeños pecados. Los jinn que tenían luz y que había un montón eran jinn creyentes, eran jinn musulmanes. De hecho, él mismo había dicho que en el campo espiritual él había dominado a todos los jinn. Lo había convertido en musulmanes y mayormente todos eran espirituales. Los otros jinn que quedaban, que eran el lado izquierdo, eran jinn corruptos que no practicaban una fe, que no creían en Dios, que cometían el gran pecado. Entonces todos los jinn que había a la izquierda eran jinn no creyentes, eran jinn que no creían en Dios, que nunca habían leído el Corán y se la pasaban toda la vida cometiendo pecados, matando y haciendo grandes transgresiones en su campo propio espiritual. Entonces, el autor me había dicho exactamente todo lo que la gente quería saber. Me había dicho que saliera yo a comunicar el mensaje que él no podía porque quería mayormente utilizar otro tipo de estrategia para comunicar de mi parte lo importante que es ser musulmán y no ser musulmán. Cuando uno no es musulmán se vuelve completamente corrupto. Cuando uno no cree en Dios se vuelve completamente corrupto. Cuando uno hace completamente el pecado se vuelve oscuro, se vuelve corrupto. Incluso todos los jinn que él había percibido eran jinn infelices y la mayoría estaban tristes. ¿Por qué? Porque no eran creyentes, no creían en Dios y estaban toda la vida, se la pasaban cometiendo grandes pecados en contra de otros. Entonces los jinn de luz eran jinn creyentes que creían y que tenían además pruebas evidentes de su propia existencia. Muchos querían conocer a los jinn y el único medio para conocer más detenidamente quiénes son los jinn es leyendo la lectura del Sagrado Corán, ya que los jinns es mencionado muchas veces en el Sagrado Corán y de que fueron creados de la llama de fuego y el humano fue creado del barro. Entonces el autor me había dicho que todos los jinn que él había percibido mayormente, aparte de otras entidades, eran pequeñas energías de seres completamente que se enlazan en nuestro mismo ámbito
mundano, ¿no? Entonces él era el único comunicado y el único encargado que cada vez que pasaba por los pasillos de algún hospital o de algún sitio, todos los jinn le perseguían. Algunos jinn que le perseguían, él mismo podía visualizar todos los jinn y la cantidad de jinn que había con él. Cuando él caminaba iba recto para entrar en alguna habitación o dar una explicación en alguna clase en particular. Entonces todos los jinn, él me había dicho que había visto que eran algunos negros y otros blancos. Los negros mayormente se escalan por las paredes y están alrededor de las paredes, y él lo percibía de esta manera que yo estoy explicando aquí a todos vosotros, porque mayormente los jinn que eran de color blanco eran creyentes y más o menos les obedecían, pero los jinn negros muchas veces eran jinn de otras gentes, y muchos de los pasillos que él había acudido se encontraba y podía percibir entidades grandes ignorantes de diablos. Esto quiere decir que incluso en el campo espiritual él mismo percibía cómo había muchos diablos, pero que mayormente todos los diablos eran ignorantes. ¿Por qué? Porque no creían en Dios y nunca habían conocido ni estudiado el Sagrado Corán. Nuestras capacidades y todo. Primero deberíamos de pensar a través de la meditación profunda todo lo que nosotros queremos a través de la meditación profunda enseñar. Y la realidad, yo estaba aquí para informar sobre todo. Pero me habían dicho que me quitara las gafas y todo, me habían dicho si podía tratar o realizar nuevos conocimientos para los hombres que querían aprender sistemáticamente cómo se desarrollaban las capacidades en la meditación profunda. La meditación profunda es un tema muy, para los curiosos sobre todo, muy importante, porque para ellos mismos materializar sus proyecciones, aparte de que sean musulmanes o no sean musulmanes, debemos de tener el conocimiento perfecto para desarrollar más capacidades a través de la meditación profunda. El único que se encargaba, yo misma muchas veces a través de la meditación profunda podía percibir cómo mi silueta, mi campo energético cambiaba de forma a otras diferentes. Entonces los jóvenes en las clases, cuando iba el autor, cuando iba cambiando de formas, repartía el conocimiento que él mismo había estudiado para que la gente pudiera conocer las capacidades tan grandes y magníficas que nosotros podemos desarrollar con la meditación profunda. Porque cuando nosotros estamos, la primera fase de la meditación profunda es concentrarse para poder acceder, o sea, tenemos que acceder al mundo espiritual, y no se consiste en acceder al mundo espiritual a través de una persona ignorante. Entonces, al estudiar el conocimiento, a realizar los ritos en el Islam, lo que hace es que nosotros tengamos más conocimiento tanto en lo material como en el mundo espiritual. El autor le pasaba que cuando realizaba sus meditaciones profundas con su psicólogo, él se sentía perfectamente como podía ver y percibir todo lo que él sentía. A veces sentía que estaba totalmente en sitios completamente diferentes y podía sentir las energías u otras energías a través de la distancia. Imagínense el proceso y el estudio tan grande que había hecho el autor, el hombre que aparece abajo, para proyectar de manera regresiva y enseñar desde su conocimiento y el conocimiento que él había estudiado de sabios con la lectura del Sagrado Corán y de la Sunna. Había capacitado a muchos de los jóvenes para que indagaran en el campo espiritual y para que sobre todo tuvieran conocimiento de lo importante que es conocer el libro más importante de la humanidad, el Sagrado Corán. Cuando nosotros queríamos saber todas las técnicas del autor a través de sus capacidades, como habíamos visto abajo, él me había pedido hoy, esta misma mañana, que saliera yo para que pudiera explicar a la gente las experiencias que él había tenido con su psicólogo en el campo de la meditación profunda. Esta misma mañana, cuando él había acudido a la clínica,
había realizado la meditación profunda durante más nuevamente de media hora para acceder al campo espiritual. Él había percibido absolutamente cómo podía hablar con entidades, con Jinn, eso es lo más fuerte de todo. Él podía comunicarse, podía acariciar las entidades o Jinn, como está en el libro sagrado, en el Sagrado Corán. Entonces, para nosotros acceder al conocimiento del autor es preciso que él mismo me había dicho a mí, que informara a la gente a través de mí, siendo físicamente una mujer, que si querían conocer e indagar más profundamente el conocimiento, deberían de seguir estudiando y leyendo el Corán para tener una mayor comprensión de quiénes somos nosotros. Gracias.